Es jueves 29 de junio del año del Señor 2023. La iglesia celebra la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, apóstoles. Pedro y Pablo, San Pedro y San Pablo, poseen temperamentos diferentes y líneas también muy distintas. La forma como ambos encontraron a Cristo Jesús el Señor ha marcado su apostolado. Pero ambos coinciden en la profundidad de su fe y en su amor fervoroso a Cristo. Pedro le dice al Señor: Señor, tú bien sabes que te amo. Pablo, por su parte, dice: para mí el vivir es Cristo. Ambos derramaron su sangre en Roma en estas fechas, Pedro en el año 64 y Pablo en el año 67. Y de hecho hay dos grandes basílicas en Roma, la Basílica de San Pedro, que está la basílica actual, que es del siglo XV, XVI y casi a principios del XVII, y está construida sobre una basílica de Constantino del siglo IV, y debajo de esa basílica de Constantino había un cubículo, un cuarto, donde decía: aquí está Pedro. La tradición dice que él fue martirizado en la colina vaticana y que fue crucificado boca abajo porque no quiso morir como su maestro. Y allí, de hecho, en la Basílica de San Pedro, la iglesia quizá más bonita de la cristiandad, están los restos de San Pedro. Y fuera de las murallas de Roma está la otra basílica que se llama San Pablo Extramuros. Y ahí, según la tradición, Pablo le cortaron la cabeza, y ahí están también sus restos en la basílica de San Pablo Extramuros. Son los dos grandes pilares de la iglesia, siempre van juntos. De hecho, cuando entra a la basílica de San Pedro, allí está Pablo con la espada y el Evangelio, y Pedro con las llaves del reino de los cielos. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego le preguntaron: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los paredes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Esa es la profesión de fe de Pedro. Dentro de la comunidad cristiana, Pedro ocupó el primer lugar. De hecho, el personaje más mencionado en los evangelios después de Jesús es Pedro. En la lista de los 12 discípulos de Jesús, de los 12 apóstoles, siempre viene Pedro. Y Pedro ocupa un lugar preponderante dentro de la comunidad cristiana, la comunidad de los 12, a final de cuentas. Siempre tiene que haber alguien que guíe, que lideríe. Va a ser este Pedro. Del Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, Jesús le dice a Pedro: ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo, pastorea mis ovejas, guía mis ovejas, a final de cuentas. Y Jesús le advierte a Pedro también que después de que el diablo lo zarandee, después de que recupere su fe, entonces que guíe a sus hermanos, a final de cuentas. Y dentro de la comunidad cristiana ocupa un lugar tan importante el sucesor de Pedro, que es el obispo de Roma, el Papa. Por eso sería conveniente hoy, de una manera muy importante, pedir por nuestro Papa Francisco que el Señor le conserve la vida, lo haga feliz en la tierra y no lo entregue en manos de sus enemigos. Ahora, porque en el Evangelio de hoy, Jesús está en Cesarea de Filipo, fuera del territorio de Israel, y hace la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Es como de hacer un resumen: ¿qué pienso? ¿Qué impresión le ha dado a la gente? Y la gente tiene ideas medias equivocadas sobre Jesús, al final de cuentas, digamos esto, porque no son capaces de llegar al punto. Y el primero que hace la profesión de fe es Pedro. Con esas palabras: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es la primera vez que una persona acepta que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo, y para eso Jesús le da el primer lugar a Pedro, ¿no? Que lo que dice Pedro no es cuestión de la carne, sino es revelado por el Padre. Es decir, es algo mucho más profundo que esa experiencia que tuvieron con Jesús. Ellos reconocieron, vieron un hombre, pero
Pedro vio más que un hombre, vio al Mesías, al Hijo de Dios. Y por eso Jesús le da a Pedro la autoridad sobre la iglesia, de las llaves del reino de los cielos. Ahora, hay que entender que Pedro no está fuera de la iglesia, sino dentro de la comunidad cristiana, ¿no? Que alguien tiene que guiar, alguien tiene que liderar a todos los demás. Y va a ser Pedro, lo vemos en la primera parte de los Hechos de los Apóstoles. Por eso el Papa para nosotros es vínculo de comunión. En todas las Eucaristías, en todas las Santas Misas, siempre mencionamos al Papa, en comunión con nuestro Papa Francisco. Y depende de la diócesis en la que uno está, por ejemplo, aquí en Houston, con nuestro obispo Daniel. Fíjate, ve a misa hoy que es jueves, ve a misa y fíjate en eso, en la plegaria eucarística, en comunión con el Papa Francisco y el obispo de tu propia diócesis. Ahora, la autoridad se le da a Pedro, ¿no? Con Pedro como guía de la comunidad cristiana, aquel que va a definir la fe, al final de cuentas, qué es lo que nosotros creemos, porque no somos francotiradores. Y digo que lo vemos en tantas comunidades cristianas que no son católicos, que cada quien piensa lo que quiere. Nosotros los católicos tenemos una comunión de fe alrededor de Pedro. Y ya se decían los antiguos, donde está Pedro, está la iglesia, ¿no? Y ahora, también celebramos hoy la memoria, la gran solemnidad de San Pablo Apóstol, otro grande predicador de los paganos. Y fue Pablo el que escribió sus 13 cartas. Las cartas de Pablo que leemos en la Santa Misa, que están en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Aquel que fue perseguidor se convierte en un anunciador del Evangelio, que nunca no tuvo miedo de anunciar a Cristo Jesús. Le costó, sufrió, lo va a decir en sus cartas. Y de hecho, la primera carta que escribe Pablo, la primera carta a los tesalonicenses, quizá la carta más sentimental, más amorosa, la carta a los filipenses, la carta más teológica, la más profunda, la carta a los romanos. Y ahí están las cartas a los corintios bellísimos. Es Pablo, al final de cuentas, el grande misionero que va más allá del mundo judío y saca al cristianismo a anunciar el Evangelio. Tenemos esos dos grandes valientes de la iglesia, nuestros primeros hermanos en la fe, Pedro y Pablo. Así es que ve a misa hoy, una gran fiesta, y pide especialmente por nuestro Papa Francisco. Terminamos con la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Amable Jesús mío, como testimonio de agradecimiento y en reparación de mis infidelidades, yo te doy mi corazón y me consagro enteramente a ti y propongo con tu gracia no ofenderte ya más. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dios te bendiga. A misa. Te metemos a adoración desde las 8:30 de la mañana a las 6:30 de la tarde. Dios te bendiga.